Hola gente de YouTube, este es mi primer video en la plataforma, así que les pido su comprensión si no es muy bueno o tiene algún error. Hola, mi nombre es José y quiero que la gente sepa mi historia y sepa que no estoy loco. En esa maldita casa hay algo que no es de este mundo y debe ser detenido. Esa maldita criatura sigue ahí esperando en la oscuridad de la noche. Tengo 28 años y vivo en la ciudad. Pero por problemas personales decidí ir a vivir al aire libre por un tiempo. Yo no tenía a dónde ir, así que renté una casa en el campo que había visto en internet. Estaba alejada de la ciudad. No era muy solitaria, habían más casas alrededor. Era justo lo que yo buscaba. El dueño era un anciano, se veía de unos 68 años aproximadamente. El hospedaje era barato y la casa me gustaba mucho. Se veía linda y me mudé ahí como a la semana de haberla rentado. El dueño me dio unas indicaciones simples como dónde estaban las tiendas, donde podía conseguir lo que necesitara, y también agua porque no había agua potable en la casa. El dueño era muy amable y me dio las llaves de la casa. Y me dijo que no saliera de la casa al caer la noche porque era peligroso. Me dijo que habían animales salvajes alrededor. Luego se marchó en su auto. Yo decidí ir a visitar a los vecinos más cercanos a mi casa. Eran una familia de 4 personas. Me dieron la bienvenida. Eran un hombre de apariencia fuerte y griega media, alrededor de 1,98 de altura. La mujer, su esposa, era una mujer agradable y muy amable. Tenían 2 hijas, una mayor y una menor. Una se llamaba Caterine y la otra se llamaba Ana. El hombre, a pesar de parecer un hombre rudo y frío, era una buena persona y muy amable. Me invitó a almorzar con ellos para conocernos. Se llamaba William y su esposa se llamaba Caterine, al igual que su hija. También tenían una mascota, un perro pastor alemán muy amigable incluso con los extraños. Me invitaron a almorzar un rico estofado de res. Platicamos durante todo el almuerzo. Las chicas eran divertidas. Y el señor era muy amable y cómico. La mujer era bastante amable, se veían como la familia que cualquiera quisiera tener. Me quedé en su casa todo el día hasta que el reloj marcó las 5 p.m. William me dijo que me fuera antes que anocheciera porque era peligroso estar afuera una vez cayera la noche. Le tomé la palabra y me despedí de Ana y Caterine ya que me agradaron mucho. Me fui a mi casa, tenía pereza de ordenar mis cosas y muebles, así que me fui a la cama como a las 6 p.m. Un poco temprano, pero quería madrugar. Pero luego, como a las 11:30 p.m, me despertó un sonido extraño afuera de mi casa. Me levanté a ver qué pasaba. Y no veía nada. Luego escuché como algo se movía, pero luego todo quedó en silencio por unos minutos. Luego escuché el sonido de una cabra. Me percaté de que a lo lejos había una cabra mirándome. Me incomodé. Y me dio un poco de miedo porque me miraba fijamente. Luego pasó. La cabra se paró en 2 patas, se veía muy grande, tenía los ojos completamente negros y brillaban con la luz de mi linterna. Su cuerpo se veía desnutrido, muy delgado, como si no hubiera comido nada durante mucho tiempo. Me paralicé al ver a la cabra caminar sin ninguna dificultad sobre sus 2 patas traseras. No podía moverme. La cabra se asomaba a mi ventana y cuando estábamos cara a cara, escuché como me dijo: tengo hambre. Luego de eso caí desmayado y no desperté sino hasta en la mañana. Desperté y, pensando que solo había sido una pesadilla, me lavé la cara y comencé a ordenar mis cosas de la mudanza. No pasó mucho cuando alguien tocaba a mi puerta. Fui a ver quién era y era Ana. Me pregunto si no había venido su mascota por aquí porque no la habían visto desde anoche. Yo le dije que no la había visto. Podía ver la tristeza en su cara por perder a su mascota y le dije que si lo llegaba a ver les avisaría. Ella asintió y luego se marchó.
Como a las 2 horas fui a comprar cosas para llenar el refrigerador. Compré huevos, cereal, leche, carne, aceite. Solo lo esencial para el inicio. Cuando volvía me di cuenta de algo a unos 20 metros de mi casa, así que bajé de mi auto y fui a investigar. No había llegado cuando sentí un olor nauseabundo. Me acerqué más y vi que era el pobre perro que había sido parcialmente devorado. En el suelo habían muchas huellas de cascos como las de un caballo, pero más pequeñas, eran como las de una cabra. En ese instante supe que la criatura, esa maldita cabra que vi anoche, era real y no una pesadilla. Me fui rápido a mi casa y fui hacia donde los vecinos, para decirles que había encontrado el cuerpo de su perro. Pude ver cómo se asustaron cuando mencioné que había encontrado su cuerpo. Y al instante vi la cara de tristeza en Ana y Catherine. Los llevé hacia donde estaba el cuerpo del pobre perro. William me dijo que seguramente habían sido lobos, ya que habían muchos por la zona, pero yo le dije lo que había visto la noche anterior. Pude ver cómo cambió su expresión. Cuando mencioné lo de la cabra, me dijo que probablemente era una pesadilla, que era imposible que una cabra caminara de forma natural sobre sus 2 patas traseras. El hombre trajo una bolsa y se llevó el resto de su mascota. Ana y Catherine se veían muy tristes. Yo sabía que a eso no había sido obra de los lobos, sino que había sido esa maldita cabra. Catherine me dijo que había entendido a su mascota desde que era un cachorro y que su pérdida les dolía inmensamente. No quise contarle más sobre la cabra, ya que sentí que me considerarían un loco. ¿Y quién no? Si lo que hablaba era difícil de creer, pero yo sabía que aquello no era una cabra y quería comprobar que lo que decía era real, así que fui a la tienda nuevamente y compré cámaras de seguridad. Las instalé afuera de mi casa para ver si esa criatura volvía a aparecer. En la mañana revisé las grabaciones, no encontré nada, no había absolutamente nada. Fui a casa de los vecinos para ver cómo están y me di cuenta que habían enterrado a su mascota. Aproveché para hablar con William a solas. Le hablé claro sobre la cámara, pero con una expresión seria. Cuando antes se veía a alguien amable, parece una persona completamente diferente. Me dijo que aquello que había visto no era un sueño y quien tampoco era un animal normal, que lo que yo había visto era algo que no era de este mundo, un ser que habitaba el cuerpo de una cabra y que no era la primera vez que alguien la veía. La criatura sale de noche a los 3 días de haber comido. Me dijo que por nada del mundo saliera de noche, puesto que la criatura no solo cazaba animales. Yo le dije que no creía en lo sobrenatural y mucho menos en fantasmas, pero tampoco encontraba una explicación para lo que había visto, puesto que no era posible que una cabra cazara a otros animales y mucho menos a personas. Me dijo que esa criatura llevaba años en esas tierras y que habían intentado alejarla, pero parecía que perteneciera a ese sitio en concreto. Le dije que si esa criatura de verdad era un ser paranormal, ¿por qué vivía ahí con su familia aún? Me dijo que su abuelo y su papá habían vivido en esa casa y que él no sería la excepción. Que la criatura no entraba a las casas y mientras permanecieran dentro durante las noches no habría ningún problema. Yo pensaba que era algo estúpido quedarse en un lugar donde hubiera algo así por una simple tradición. Llegaron Catherine y Ana a hablar conmigo. Estuve con ellas como 2 horas, pero era hora de que volviera a mi casa. Me di cuenta que tal vez esa cosa sí era algo sobrenatural. Necesitaría una forma de defenderme si volvía a aparecer, y fui nuevamente al pueblo para comprar un arma, pero me dijeron que la recibiría después de 3 días. Yo no quería esperar, porque sé lo que me dijo William era verdad. No podía darme el lujo de esperar a que la criatura volviera a aparecer, pero no pude hacer nada, era la ley y tenía que esperar. Esos 3 días pasaron luego 2 días y en la noche del
tercer día volvió a pasar. La cabra volvió, pero esta vez estaba parada en dos patas y bailando dando pequeños saltos. Fue tanto mi temor y al no tener con qué defenderme tomé un cuchillo de mi cocina y la Biblia. Y me asomé por la otra ventana. La cabra había dejado de bailar. La amenacé diciéndole una oración que mi abuela me había enseñado para alejar malos espíritus. Nunca pensé tener que usar eso, pero gracias a Dios mi abuela me obligó a memorizar la oración. Parece que eso enfadó a la cabra, ya que luego de que yo dijera la oración, dio un grito estremecedor y salió corriendo en sus dos patas hacia los matorrales. Yo no dormí toda la noche por miedo a que volviera abrazando la Biblia y con el cuchillo cerca. No pegué ojo durante toda la noche. Hasta aquí la primera parte. Gracias por ver el video. Como dije, es mi primer video, así que si hay errores o creen que no es muy bueno, entienden que estoy empezando. Gracias por ver. Si este video llega al menos a unos 50 likes haré la segunda parte. Gracias.